Buen día, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En este momento nos dirigimos a ustedes, Miguel Ángel Palacios y yo, Lina Pulido, para presentarles un comentario que nos permita, de un lado, cerrar o más bien como recoger las ideas formuladas por ustedes en el periodo de lectura pasado que correspondía a los aforismos 198 a 201 y de otro lado realizar un comentario de apertura a la lectura que realizaremos en esta semana. Entonces, a partir de la lectura realizada, pero también y especialmente de sus comentarios, quisiera comenzar con un epígrafe de Así habló Zaratustra, que dice así: ¿Quién es el dragón al que el espíritu no quiere seguir llamando Señor ni Dios? Tú debes, se llama el gran dragón, pero el espíritu del león dice yo quiero. Tú debes le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla áureamente. Tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas y el más poderoso de todos los dragones habla así: todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados y soy yo todos los valores creados. En verdad no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga que renuncia a todo y es respetuosa? Crear valores nuevos, tampoco el león es aún capaz de hacerlo, mas crearse libertad para un nuevo crear, eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. Crearse libertad y un no santo incluso frente al deber. Para ello, hermanos míos, es preciso el león. Cierro comillas frente a esta cita de Así habló Zaratustra. En los aforismos 198-201 de Más allá del bien y del mal, el pensador alemán destaca que la función de las morales predominantes es dirigirse a la persona individual para brindarle felicidad. Es necesario poner especial atención en ese concepto de lo individual porque se trata de una moral dirigida al individuo, pero a ese individuo que está dispuesto a renunciar a lo más propio de sí para poder constituirse como una parte más del rebaño. Nietzsche denuncia así la paradoja de una moral que afirma ser la única forma de búsqueda de la felicidad individual, pero que es una moral dirigida a todos. La forma que se vende de dicha felicidad está siempre dirigida a instancias fuera del presente, fuera de los contextos reales de cada uno. Se trata de recetas contra las pasiones humanas que prometen beneficios para el otro mundo, promesas dirigidas a quienes están dispuestos a acatar unas guías y unas reglas de comportamiento específicas que disminuyen la peligrosidad que emana del hecho de que una persona se asuma como causa de sí mismo. Este constructo del otro mundo no es ni ciencia ni sabiduría, sino solo estupidez, dice Nietzsche en estos aforismos. Todas fabrican artificios a partir de la susceptibilidad al miedo, al temor, a la duda de sí mismo. Y Nietzsche en esto es muy agudo al destacar precisamente que es una moral que no niega el goce de los afectos, sino que de forma muy astuta promueve un tipo particular de afectos atenuados y espiritualizados, y por medio de formas particulares de expresión, por ejemplo, a través del arte, de un arte muy particular que suscite este tipo de afectos que no sean demasiado escandalosos como para que alguien se salga del rédito del rebaño. Esta moral que sostiene los rebaños humanos, como los llama Nietzsche, está constituido sobre la base de un principio rector, la obediencia, la cosa mejor cultivada y lograda entre los hombres. Parece tratarse de una cuestión innata de los seres humanos, esta facultad de obedecer. Sin embargo, más que innato, se trata de un carácter cuidadosamente trabajado a través de las recetas promulgadas por las morales dominantes. La obediencia explica, por ejemplo, la limitación al desarrollo libre de ciertos seres humanos. La mayoría quienes prefieren tomar estas recetas para evitarse la angustia que implica la búsqueda y la creación de valores propios, asumiendo más bien el espíritu comunitario, la benevolencia, la modestia, la indulgencia o la compasión por otros, nos dirá Nietzsche. El ser humano, resultado de todo esto, es entonces un ser que lleva a la herencia los instintos y las creencias de valores que son antitéticos.
La felicidad aquí equivale a tranquilidad, a reposo, a inacción, a saciedad, a unidad. Por el contrario, Nietzsche propone que el ser humano está en capacidad de emprender esfuerzos para alcanzar maestría en ese guerrear contra sí mismo, es decir, en ese dominarse a sí mismo. La utilidad del rebaño viene dada entonces desde el hecho de que si la comunidad está en riesgo, no es posible hablar de ese principio de la moral cristiana que es el amor al prójimo, un sentimiento frente al cual prima más bien el temor al prójimo y no el amor. La moral surge como forma del miedo y desde la relación sumisión-obediencia. Lo anterior está en oposición con lo que para Nietzsche constituye un principio de lo humano, la espiritualidad elevada e independiente, la voluntad de estar solo, que se experimentan desde las morales predominantes como un peligro, porque posicionan al individuo por encima del rebaño y estaría este individuo en franca oposición a la aspiración a la equitativa mediocridad del rebaño al que tienden más bien los valores de estas morales dominantes. Un cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. Ahora continuamos con los capítulos que nos ocupan esta semana, es decir, los capítulos 201, 202 y 203, con los cuales damos fin a la sección quinta de Más allá del bien y del mal. En estos apartados, Nietzsche criticará el tipo de utilidad que predomina en los juicios morales, utilidad guiada exclusivamente para aliviar los miedos del hombre gregario, una utilidad de rebaño que con la premisa del amor al prójimo pretende proteger y conservar su comunidad a través de imperativos prefabricados y absolutos. Conceptos como orgullo, astucia o temeridad se han transformado en la moral moderna en vicios y también en potenciales peligros para la convivencia, ya que al llegar la sociedad a un punto de su historia donde los peligros y guerras y la violencia en sí ya no son tan frecuentes como en tiempos pasados, estas tendencias ya no son necesarias y además se teme que ahora sean orientadas hacia el interior de la misma comunidad. Así, esas antiguas costumbres que, como dice Nietzsche, eran particularmente convencionales y que estaban en función de la comunidad, ahora son despreciadas y catalogadas como vicios. Ahora se teme al prójimo, se le teme y no se le ama, porque a través de esta moral se busca retener y reprimir, mas no enfrentarse o intentar comprender la dificultad que implica la naturaleza humana. Por ello, por ejemplo, el cristianismo reprime tendencias de esta naturaleza que a su juicio no son viables dentro de una comunidad, mas al reprimir estas tendencias, en vez de orientarlas a una resolución de manera particular, estas desembocan hacia el mismo individuo a la manera del sacrificio, la culpa y la negación del deseo. El moralista, en vez de enfrentarse a aquello que teme, al pecado y al vicio, tiene fe en su futura desaparición, como en la promesa del más allá y la promesa de la redención. Así, este tipo de moral se vuelve dependiente del miedo al mundo, al prójimo, a la complejidad de la vida. Sin el miedo, perdería todo su sentido, ya que es una moral prefabricada, una moral de masas históricamente obedientes y temerosas, como dice Nietzsche, una moral de rebaño. Esta moral de rebaño, por supuesto, es dogmática, no concibe la diferencia o la posibilidad de nuevos tipos de moral. Ella se apropia del mismo concepto de moral. Lo que propone Nietzsche
es invertir esos valores eh, eh, dogmáticos y con ínfulas de eternidad. Y lo que pretende entonces es enseñar a la humanidad que es dueña de su propio destino y que éste solo depende de su propia voluntad, del reconocimiento del conflicto, de la aceptación de una libertad y unos valores que no estén regidos por el miedo y los límites. Por otra parte, Nietzsche hace una crítica contundente a la democracia y al socialismo, considerando que estos tienen en su esencia resquicios de una moral de rebaño. Podría pensarse que él ve en ellos elementos dogmáticos donde la regla general, más que la igualdad, se trataría de la semejanza y la pérdida de la particularidad de sus individuos. No deja de ser discutible esta crítica y habría que analizarla a fondo. Sabemos que Nietzsche es un defensor de los valores aristocráticos, pero no en un sentido económico u oligárquico, sino en su sentido más propio, en un sentido espiritual, caracterizado por lo que él denomina el patos de la distancia, el cual es una característica básica del ideal de nobleza. Esta distancia, aunque aparentemente ligada a un sentido de supremacía política, en Nietzsche toma la forma de un ideal preeminentemente anímico y se enmarca dentro de su propuesta de reformar los valores dominantes de la sociedad. Asimismo, eh, Nietzsche lo dice en el apartado 203, señalando la necesidad de hombres al mando para ejecutar la transvaloración de los valores modernos. Mm, Ese es el tipo de hombre superior que Nietzsche alaba, aquel que es capaz de sobreponerse a la masa. Su crítica al socialismo quizá estuviera guiada a aquel socialismo utópico premarxista, pues Marx en su teoría no solo criticaba la pobreza material de la sociedad, sino también su pobreza espiritual, al igual que lo hace Nietzsche. Bueno, con esto finalizaría. Estamos atentos a sus comentarios y a seguir esta conversación. Que tengan un feliz día.